Buenos días, mi nombre es Roberto Antonio Gil Calderón, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y en la materia de Derecho Civil hoy les vengo a hablar acerca de lo que es las garantías legales, la prenda, la hipoteca y la fianza. La presente investigación realiza un análisis relativo a las normas jurídicas de la regulación de lo que son las garantías, que el legislador establece una responsabilidad del deudor que no siempre será satisfactoria para el acreedor. Entonces, de esta manera se constituyen lo que son las garantías y consisten en la concesión que hace de forma voluntaria el deudor sobre el acreedor. El legislador contempla la figura de la fianza, que en el Código Civil no se define de manera taxativa, pero sí se establece la figura del fiador como aquel que se constituye y al constituirse como fiador queda obligado al cumplimiento de la obligación regulada en el artículo 1804 del Código Civil. De igual manera, la prenda queda definida como un contrato en el cual el deudor o un tercero entrega una cosa mueble para asegurar el crédito otorgado de la obligación, la cual debe ser restituida al extinguirse la obligación, regulada en el artículo 1837 del Código Civil. Y por último, la hipoteca, la cual es un derecho real que se constituye sobre los bienes del deudor o de un tercero a beneficio del acreedor, que generalmente se constituye sobre un inmueble. Esto se encuentra regulado en el artículo 1877 del Código Civil. La fianza solamente puede constituirse sobre obligaciones válidas. No puede exceder de forma onerosa más de lo que debe el deudor. Puede fianzarse por una sola parte de la deuda o por la totalidad. Para poder afianzar, el obligado tiene que ser capaz de obligarse, valga la redundancia. Como efecto, obliga al fiador a pagar en caso de que el acreedor no lo haga, pero el acreedor debe informar en caso de mora al fiador. Se presenta la figura de la excusión, que solamente surte efectos cuando el fiador indica los bienes del deudor y debe anticipar correspondientemente la cantidad necesaria. Cuando el fiador ha pagado en nombre del deudor, éste podrá ejercer los recursos de ley judiciales correspondientes para la restitución del pago y de los gastos en que haya incurrido, y de igual manera de los daños que hubiese lugar. El fiador siempre deberá subrogarse en todos los pagos de los derechos que deba realizar en nombre del deudor. Y existen dos tipos de fianza: la fianza que es legal, que es de forma voluntaria, y el fiador obligado en juicio, que es el fiador judicial. La prenda es un contrato en el cual el deudor da a su acreedor una cosa para asegurar el crédito, la cual deberá restituirse al quedar extinguida la obligación. Generalmente la prenda se realiza con bienes muebles y se confieren los derechos y los privilegios sobre las cosas otorgadas. También un tercero puede dar prenda en nombre y en favor del deudor. El acreedor podrá pagar para que le sea vendida la cosa, pero sin embargo el acreedor no puede apropiarse ni aprovecharse de esta. Si se da en prenda una creencia, el acreedor puede tomar los bienes de este. Y el deudor prendario, cuando sea necesario, podrá pedir al juez la autorización de que éste sea vendido. De igual manera, el deudor no podrá exigir la restitución hasta que éste haya realizado el pago completo. Ahora bien, en el caso de la hipoteca, el legislador la define como un derecho real constituido sobre bienes del deudor o de un tercero en beneficio de este acreedor, para asegurar con estos bienes el cumplimiento de una obligación. La hipoteca es un derecho real indivisible, donde el acreedor no se hace propietario por la falta de pago. La hipoteca tiene efecto desde el momento en que se encuentra debidamente registrada o protocolizada. Los bienes que son susceptibles de hipoteca son los bienes muebles y sus accesorios, los usufructos de estos bienes y los derechos del concedente. El acreedor puede ceder a favor de otro el grado de su hipoteca. Y existen tres figuras de la hipoteca legal, que es donde el vendedor sobre los bienes enajenados, mientras que conste en el instrumento de la obligación, los coherederos, socios y copartícipes sobre los inmuebles de una sucesión, de una sociedad o de una comunidad, bastando que simplemente sea nombrada en el instrumento, el menor y el entredicho de los bienes del tutor. Y también tenemos lo que es la hipoteca judicial,
que viene siendo efecto de una sentencia ejecutoriada sobre los bienes del deudor. Las hipotecas convencionales son válidamente tomadas en cuenta cuando quien la realiza tiene capacidad para vender los bienes y no puede constituirse una hipoteca convencional sobre bienes futuros. Las hipotecas toman grado y efecto desde que son registradas, pero asimismo se gradúan en el orden que se han registrado y estas serán registradas en el nombre que se han presentado. Esto quiere decir que puede existir una hipoteca anterior pero no ha sido registrada y la que se presenta primero y se registra es la que se le dará prioridad. Las hipotecas se extinguen de acuerdo al artículo 1907 del Código Civil por la extinción de la obligación, por la pérdida del inmueble gravado, por la renuncia del acreedor, por el pago del precio de la cosa hipotecada, por la expiración del término o por el cumplimiento de la conducción resolutoria si hubiese lugar a esta. De igual manera, el artículo 1908 establece que se extingue también por la prescripción. De igual manera, debemos recordar que todas lo que son las garantías se extinguen por el cumplimiento de la obligación principal. Finalmente, una vez que estudiamos el tema relativo a lo que son las garantías, podemos distinguir las modalidades que estableció el legislador, entre las que destacan la prenda, la fianza y la hipoteca, y su naturaleza y sus particularidades a fin de satisfacer las necesidades que han establecido tanto el acreedor como el deudor para el cumplimiento de sus obligaciones, teniendo en cuenta que siempre es resaltante la expresión de la voluntad de las partes, siempre que no sean contrarias a la ley.